Bienvenidos a la sección de la entrevista al programa Miradas. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este día conversamos con Metzi Rosales Martel, periodista feminista, quien desde el 2017 ha comenzado a especializarse en la violencia basada en género y violencia contra las mujeres, sobre todo en lo relacionado a los derechos sexuales y reproductivos. Metzi es colaboradora de la revista nativa digital Alaraca. Ejerce la docencia universitaria desde el 2004. Se graduó de la UCA y es egresada del máster en Diseño, Dirección y Gestión de Proyectos de la Universidad Europea del Atlántico. A ella le damos una cordial bienvenida a este programa. Gracias, Oscar, y gracias por la invitación. Saludos a su audiencia. Este día, en la sección de la entrevista, hablaremos sobre la situación de la violencia intrafamiliar en El Salvador. Y para introducir el tema, quisiéramos que nos explique brevemente qué se entiende por violencia intrafamiliar y quiénes pueden sufrirla. Sí, creo que es importante hacer referencia a que en 1996 fue aprobada la ley contra la violencia intrafamiliar y los principios rectores de esta ley, de acuerdo con su artículo 2, son el respeto a la vida, dignidad e integridad física, psicológica, sexual y patrimonial. Además, esta ley reconoce y releva la igualdad de derechos del hombre, la mujer, los hijos, las hijas, los hijes, y el derecho a una vida digna, libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado. Esta ley, en sus reformas, reconoce también los principios rectores de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer, y todos los principios que contienen las convenciones y tratados internacionales ratificados por El Salvador y la legislación de familia vigente. Con respecto al concepto de violencia intrafamiliar, de acuerdo con el artículo 3 de dicha ley, es cualquier acción u omisión directa o indirecta que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte a las personas integrantes de la familia. Y las formas de violencia intrafamiliar definidas en la ley son la psicológica, la física, sexual y la patrimonial. El artículo 200 del Código Penal establece que cualquier familiar, entendido por lo que está definido en el alcance de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que ejerciera la violencia en cualquiera de las formas ya señaladas, será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Y que para eso será necesario el agotamiento de un procedimiento judicial que esté establecido en la Ley de Violencia Intrafamiliar y en la Ley Procesal de Violencia Intrafamiliar. Entonces, esto quiere decir que cualquier persona que integra el grupo familiar puede ser víctima y cualquier persona puede ser victimaria. ¿Cómo se comporta la violencia intrafamiliar en nuestro país? La estadística, de hecho, refleja que en el tiempo las mujeres son las que presentan más denuncias por violencia intrafamiliar y que son los hombres quienes ejercen esta violencia, y las estadísticas también revelan que en su mayoría quienes ejercen la violencia son compañeros de vida, esposos y exparejas. Que el rango de edad en la que se experimenta mayor violencia, siempre de acuerdo a las denuncias, está entre los 18 y 30 años y entre los 31 y 40 años. Y creo que es importante tomar en cuenta estos rangos de edad porque lo que nos indican es que las personas más jóvenes y en edad productiva son las que están en una situación mayor de vulnerabilidad con respecto a la violencia intrafamiliar. En el caso concreto de las mujeres, también son las que están más expuestas, y pues ya sabemos que las estadísticas de denuncias y de muerte violenta por años nos han indicado que ser una persona joven en este país es vivir en una situación de riesgo constante, tanto en el ámbito público
como en el privado. Por ejemplo, si hablamos del tema de violencia sexual, de una educación integral de la sexualidad, nos habla también sobre normas, conductas y patrones que aprendemos al interior de la familia, pero no solo al interior de la familia, en la escuela, lo que reproducimos desde los medios de comunicación, en la universidad, en la academia, en los centros de pensamiento, en el Estado, en las películas, en la radio, es todo este sistema, ¿verdad?, que normaliza de alguna manera estas relaciones violentas y que por lo tanto cuesta identificar que son delitos, que aunque sea tu familiar no quiere decir que te puede golpear, que te puede insultar, que te puede gritar, que te puede menosvalorizar, ejercer estas violencias psicológicas, emocionales, ¿verdad? Ya la estadística de denuncias refleja que durante el confinamiento obligatorio, lógicamente hubo menos denuncias porque estaba 724 con tu victimario, ¿verdad? Y también no estaban funcionando como deberían las instituciones del Estado donde se registraba el sistema de denuncias, como que el mundo se detuvo. Esto no pasó solo en el caso de El Salvador, pero que sí sucedió, que todas las organizaciones de mujeres que trabajan este tema y que dan acompañamiento y organizaciones feministas, sí, la estadística de las comunicaciones en las que pedían asesoría o decían que les estaba pasando algo en su hogar se incrementaron en algunos casos en un 200%. Bueno, entonces además de que podemos encontrar en este Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres comparativos de estas estadísticas de violencia intrafamiliar, de los rangos etarios, de las víctimas, que nos permiten hacer un pequeño perfil de quiénes son víctimas y victimarios, nos permite también de alguna manera o permitiría a las autoridades hacer estudios más específicos de por qué en ciertos departamentos hay más denuncias y menos denuncias, y esto tiene que ver con la cantidad de habitantes, cruzarlo con los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, para buscar si en esos departamentos se registran más hombres como cabeza de familia, ¿verdad? O como jefe de hogar. Metzi, desde su punto de vista, ¿cuáles considera que son las dos causas principales de la violencia intrafamiliar en El Salvador? Yo creo que la violencia intrafamiliar, y ya hay estudios a nivel teórico sobre esto, tiene que ver con el patriarcado y la cultura del machismo. Porque si vemos en la estadística que siempre son los hombres quienes cometen las agresiones de todo tipo de violencia, incluida la letal, la que te quita la vida y rompe con este principio de respeto a la vida, tenemos que preguntarnos por qué existe esa necesidad de validar tu masculinidad a través de la violencia, ¿verdad? Creo que ahí está la respuesta, cómo construir unas masculinidades saludables, positivas, en las que de verdad no tengas que ejercer violencia para cumplir con este rol y estereotipo de macho que la sociedad te exige. ¿Qué efectos tiene en quienes sufren este tipo de violencia intrafamiliar? Si vemos que las estadísticas de violencia sexual indican que los violadores son tu papá, tu padrastro, que aunque no sea tu papá biológico, ejerce toda esta figura que implica tener una familia, que sea tu tío, un hermano, un primo. O sea, lo que hace es precisamente fracturarte como persona, te quiebra psicológicamente. Es una de los peores tipos de violencia. Y claro, también recibir violencia física, psicológica, emocional, de parte de quienes a partir de esta construcción deberían de protegerte y cuidarte, pues obviamente te rompe y lo que te enseña es a normalizar que un hombre que te quiere, y lo digo entre paréntesis, que un hombre que te quiere, te violenta. Y que está bien que te violente porque lo hace en nombre
de ese amor que lo hace porque te cuida. Y pues también tenemos el tema de la violencia patrimonial, es decir, cuántos hombres no ejercen paternidades activas y responsables, ¿verdad? Que guardan relación con la manutención. Entonces, obvio, todo eso te va creando un daño porque, primero, si quien es tu padre biológico no te quiere reconocer y no se hace cargo, genera una fractura en tu identidad y lo tomas como un rechazo. O sea, desde que sos un niño, una niña, creces con esa idea del rechazo, de que no me quisieron. Y si no te encontrás otra forma de una confusión de que te violenta porque te quiere, que te está corrigiendo, te pego porque te quiero, ¿verdad? Sé que es lo mejor para vos. Te estoy tocando, pero no le tenés que decir a nadie más de la familia. Si le contás a tu mamá que te toco o que te violo, voy a matar a tu mamá. O sea, ese es el impacto que tiene. Explicándolo así a grosso modo, porque es algo mucho más complejo, ¿verdad? ¿Qué debe hacer una persona que sufre violencia intrafamiliar y a dónde puede denunciarlo? Sí, creo que lo primero y lo más importante es reconocer e identificar el o los tipos de violencia que le están ejerciendo, ¿verdad? Que es lo que ya hablábamos, la violencia psicológica, emocional, la violencia verbal, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial, económica, o sea, reconocer, saber que existen, ¿verdad? Y creo que eso es lo más difícil, ya que como se registra al interior del hogar y con la familia, que se supone es el lugar más seguro y que son las personas llamadas a quererte y protegerte, es mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a informarnos, a educarnos en la violencia basada en género, en la violencia contra la mujer, en la violencia intrafamiliar, tener claro en la pareja y la familia es donde se encuentra más violencia y que hay que trabajar entonces a nivel educativo, ¿verdad? Porque ya lo tenemos identificado, pero ¿qué hacemos para que eso cambie? Entonces, ¿qué hacemos? Eso es importante dejar de normalizar la violencia. Lo que se puede hacer también es denunciarlo, ¿verdad? También en esto, en el tema de violencia basada en género, es importante reconocer que no se puede obligar a las víctimas y a las sobrevivientes a denunciar. Claro, cuando hablamos de niñez y adolescencia, pues por ley, quienes son sus responsables tienen que garantizar su cuidado, protección y derecho y deben de denunciar. También debemos de tener claro que la denuncia puede ser anónima y que la podemos hacer quienes no estamos experimentando esa violencia, pero nos damos cuenta que en la casa de la par de al lado están violentando a un niño, a una niña, a una mujer, a un joven. Y bueno, donde se ponen las denuncias en el ISDEMU. El ISDEMU es el instituto encargado, ¿verdad? Es el ente rector de darle seguimiento al tema de violencia contra la mujer y esto incluye a niñez, adolescencia y juventudes, ¿verdad? La denuncia se pone en la Policía Nacional Civil, en la Fiscalía General de la República, también en la Procuraduría General de la República, porque la Procuraduría General de la República es la institución del Estado que vela por el goce y el cumplimiento de los derechos al interior de la familia. También están los juzgados especializados para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, los juzgados de familia y los juzgados de paz. Es decir, existe todo un aparato del Estado en el Ministerio Público donde se puede denunciar, donde se puede pedir información. Agradecemos a Metzi por sus aportes. A usted, amigo y amiga, siga en sintonía de su programa Miradas.